Nosotros les presentaremos la historia, el desarrollo y la continuidad de los actores del conflicto armado colombiano. Serían las guerrillas, el Estado, los paramilitares y las BACRIM. Me presento, yo soy Melissa Jiménez Restrepo. Hola, me presento. Mi nombre es Blanca Ramírez. Me presento, yo soy Daniel Zapata Sandoval. Buenas, me presento. Mi nombre es Luis Miguel Zapata Castro. Podríamos decir que el conflicto armado colombiano es lo que se puede denominar una guerra asimétrica de baja intensidad. En este conflicto se disputan el territorio colombiano las guerrillas y los grupos paramilitares, contraguerrilleros o de autodefensas, que se consolidan durante la década de los 60, y el Estado colombiano. Esta perdura parcialmente en la actualidad, disidencias de las antiguas guerrillas, remanentes paramilitares y BACRIM o bandas criminales siguen existiendo y combatiendo por el control de las rutas de narcotráfico y con motivos políticos. Este conflicto estuvo marcado por altísimos niveles de violencia física y psicológica que afectó sobre todo a la población civil. A partir de los datos proporcionados por el Centro Nacional de Memoria Histórica, se estiman más de 220 muertes, 120 desaparecidos y más de 7.000 millones de desplazados. La violencia fue el lenguaje común entre los distintos grupos armados y se valieron de motivos como el secuestro, la tortura, la desaparición y el desplazamiento forzado. El periodo de mayor violencia fue entre 1995 y 2005. Ha sido una guerra de venganzas políticas acumuladas y por la tenencia de la tierra, que aunque ha afectado todo el territorio nacional, siendo el área de mayor actividad en el departamento de Antioquia, en particular las comunidades y sectores de la sociedad más subalterna, campesinos, mujeres, niños indígenas y comunidades afro. Hola, el día de hoy vamos a hablar sobre el origen del conflicto armado. Vamos a contextualizar sobre la situación política y social de Colombia en el siglo XX. Durante el siglo XX, Colombia experimentó una serie de eventos políticos, sociales y económicos que sentaron las bases para el surgimiento de los grupos guerrilleros en el país. La hegemonía conservadora que apareció gran parte del siglo XX estuvo caracterizada por un sistema político oligárquico en el cual los conservadores tenían el control del poder y se beneficiaban de la distribución de recursos y privilegios. En 1958 se estableció el Frente Nacional, un acuerdo político entre los partidos liberal y conservador para compartir el poder de forma equitativa. Esta coalición buscaba poner fin a la violencia partidista y promover la estabilidad política en el país. Sin embargo, el Frente Nacional también quedó descontento ya que excluyó a otros partidos políticos y movimientos de oposición, lo que llevó a la aparición de grupos guerrilleros como respuesta a la falta de representación política. Uno de los primeros fue las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia, FARC, fundada en 1964 como una respuesta a la falta de oportunidades y representación para los campesinos. Otro grupo importante fue el Ejército de Liberación Nacional, ELN, fundado en 1964 y de orientación marxista. Estos grupos guerrilleros buscaban cambios sociales y políticos radicales, incluyendo la redistribución de la tierra y la creación de un Estado socialista. En la década de 1970 se dio un proceso de apertura democrática que ayudó a la participación de nuevos partidos políticos y movimientos sociales. Sin embargo, también surgieron nuevos grupos insurgentes como el Ejército Popular de Liberación, EPL, fundado en 1967, que se sumaron a la lucha armada. Estos grupos adoptaron diversas ideologías y tácticas y se enfrentaron tanto al Estado como entre sí, lo que condujo a un aumento de la violencia y el conflicto armado. El conflicto armado interno en Colombia se prolongó a lo largo del siglo XX y aún continúa en ciertas regiones del país. El conflicto involucró a diferentes actores armados, incluyendo guerrillas, paramilitares y fuerzas estatales, y tuvo un impacto devastador en la sociedad colombiana. Se caracterizó por las violaciones de los derechos humanos, desplazamientos forzados, secuestros y narcotráfico. Buenas. Hoy hablaremos de los factores como la desigualdad, la exclusión social y la falta de representación política que llevaron a la aparición de grupos de guerrilleros.
Colombia ha sido históricamente caracterizada por la concentración de la tierra y la riqueza en manos de algunas pocas élites. Durante gran parte del siglo XX, la propiedad de la tierra estaba altamente concentrada en manos de terratenientes y las empresas, dejando a la mayoría de la población rural sin acceso a tierras para cultivar ni vivir. En esta situación surgen tensiones y conflictos en las zonas rurales, donde los campesinos se vieron privados de oportunidades económicas y sociales. La exclusión social también fue un factor importante que contribuyó al surgimiento de los grupos guerrilleros en Colombia. Amplios sectores de la población, especialmente los campesinos y las comunidades indígenas, enfrentan condiciones precarias de vida, falta de acceso a servicios básicos como fue la educación y la salud, y altos índices de pobreza. El sistema político colombiano estuvo dominado por dos partidos tradicionales, el liberal y el conservador, que excluían a otros partidos y movimientos de la oposición. Esta falta de representación política seguirá un sentimiento de exclusión y alienación entre aquellos que no se sintieron representados ni tenían canales efectivos para expresar sus demandas y sospechas. Como resultado, algunos individuos o grupos optaron por la lucha armada con una forma de buscar cambios políticos y sociales y radicales. La respuesta del Estado colombiano a los movimientos políticos y sociales disidentes a menudo fue represiva y violenta. Esto incluye el uso de la fuerza militar, detenciones arbitrarias, torturas, violaciones de los derechos humanos. La represión estatal surgió en un clima de miedo y desconfianza hacia las instituciones políticas y aumentó el sentimiento de exclusión y falta de representación, lo que llevó a algunos individuos y grupos a optar por la vía armada como una forma de confrontar al Estado. Principales guerrillas en Colombia tenemos tres. Principalmente tenemos las FARC, que son las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia. Estas fueron fundadas en 1964 como una organización guerrillera de orden marxista-leninista, y su objetivo inicial era luchar por la toma del poder en Colombia a través de la vía armada, con el fin de establecer un Estado socialista durante décadas. Las FARC se financiaron principalmente a través del narcotráfico, el secuestro y la extorsión. Fueron un grupo guerrillero más grande y poderoso en Colombia. Se caracterizó por sus tácticas de guerrilla y su capacidad para mantener áreas bajo su control, especialmente en zonas rurales y selváticas. A partir del 2012, las FARC iniciaron un proceso de negociación de paz con el gobierno colombiano, que culminó en la firma de un acuerdo de paz en 2016. Como resultado, las FARC dejaron de ser una organización armada y se transformaron en un partido político legal llamado Fuerza Alternativa Revolucionaria del Común. El ELN es el Ejército de Liberación Nacional. El ELN es un grupo guerrillero en Colombia fundado en 1964, al igual que las FARC. El ELN se considera una organización de orientación marxista y busca la toma del poder a través de la lucha armada. El ELN ha llevado a cabo numerosos secuestros, ataques a infraestructuras y acciones violentas contra fuerzas estatales y objetivos económicos. El EPL, que es el Ejército Popular de Liberación, fue fundado en 1967 y también es una guerrilla de orientación marxista-leninista. Originalmente el EPL se propuso derrocar el sistema capitalista y establecer un Estado socialista en Colombia. Sin embargo, a mediados de la década de 1990, el grupo decidió abandonar la lucha armada y se desmovilizó parcialmente. Aunque no hay un consenso académico sobre la temporalización del fenómeno paramilitar, se presenta un debate en el que se plantean tres distintas líneas temporales. El Centro Nacional de Memoria Histórica establece una periodización autónoma del conflicto armado, orientada principalmente a entender la violencia como parte de la configuración de nuestra sociedad y centrada en dar cuenta de los cambios cualitativos y cuantitativos en la confrontación armada. Ubica las dimensiones de la violencia, las formas de victimización y la memoria de las víctimas. González plantea la relación entre la conflictiva construcción del Estado en el espacio y tiempo y la violencia en el largo plazo. Este fenómeno se puede pensar como un proceso de larga duración, con sus orígenes en la conflictiva construcción estatal del siglo XIX y la presencia irregular del Estado. Hay una relación directa entre el conflicto armado y la ausencia estatal. Esta ausencia estatal en zonas apartadas del país genera inconformidad en los habitantes de estas poblaciones, generalmente obreros y campesinos.
y estas inconformidades se materializan en el periodo de la Guerra Fría en el surgimiento de guerrillas, las cuales se forman en primera instancia como grupos antigubernamentales y comienzan a expandirse y a tomar el control efectivo del territorio. Los paramilitares intentan contrarrestar el control territorial de las guerrillas, adquiriendo tierra de forma legal o por medios ilegítimos, ya que al no contar el Estado con un monopolio total de la violencia, no puede proveer seguridad, lo que hace que aparezcan actores privados que prestan este servicio a ganaderos, terratenientes, a grandes agricultores, entre otros. Los paramilitares son civiles equipados y adoctrinados militarmente, asociados con terratenientes y particulares, con élites locales y regionales, con grupos y partidos políticos. Con la aparición del narcotráfico en el panorama económico nacional de los años 80, los paramilitares entran a jugar un papel de ejército privado, y consiguiente a la caída del cártel de Medellín, a la muerte de Pablo Escobar y de Gonzalo Rodríguez Gacha, los grupos armados comienzan a combatir por la apropiación de este mercado, por el control territorial de las zonas productoras y de las rutas de exportación, además de las fuentes de financiación proscritas, o más bien actividades relacionadas con la criminalidad y la ilegalidad, en la que el papel del narcotráfico es preponderante. También se encuentran actividades como el robo de gasolina, el secuestro extorsivo, entre otros, como la imposición de cobro directo a empresarios, ganaderos y comerciantes, práctica asociada a sus orígenes, o a las fuentes institucionales y la cooptación forzada o alianzas del erario público local o regional. Las fuentes empresariales o gremiales han funcionado con sistemas de aportes a los grupos al margen de la ley. Se pueden identificar dos generaciones paramilitares, la originaria de la década de los 80 y una segunda, expresada desde la expansión de las Autodefensas Unidas de Colombia, cuando las estructuras endógenas y locales buscaban expandirse en todo el territorio nacional para garantizar una cobertura total. En segundo lugar, buscaban consolidar los territorios y pasar del mero control militar al control político, social y económico de los mismos territorios, y además posicionarse ante la opinión pública como un tercer actor del conflicto, que opera con completa independencia del Estado. A estas dos generaciones habría que añadir una tercera, la más actual, la generación de grupos armados post-desmovilización. Después de los procesos de desmovilización, los grupos paramilitares se han dividido en disidentes, quienes no han participado de los procesos de paz, desmovilizados que han dejado las armas, y los denominados grupos armados post-desmovilización, que han cambiado de rostro pero han continuado con las actividades delictivas. Desde el punto de vista estatal, el paramilitarismo ha sido tratado de forma ambigua. Entre 1966 y 1989 se consideraron legales, pero sin una reglamentación adecuada. Después de esto fueron declarados ilegales y catalogados como anexos al narcotráfico, y posteriormente fueron perseguidos por las autoridades, pero al mismo tiempo fueron apoyados por círculos de poderes locales, regionales y nacionales, así como por las fuerzas militares con el amparo legal del Decreto 3398 de 1965 y posteriormente con la Ley 48 de 1968, que permitían la creación de movimientos de autodefensa, así como el Decreto 354 de 1994, que promovió asimismo la creación de grupos de autodefensa, las Convivir. Se debe recalcar que el paramilitarismo, en particular entre 1995 y 2005, vio su etapa más violenta, donde más violaciones de derechos humanos se presentan y donde la mutilación, la tortura, la violencia sexual y psicológica eran el lenguaje común para conseguir el poder y dominar los territorios. Las BACRIM, bandas criminales, después de la desmovilización oficial de los grupos paramilitares en Colombia, se produjo una evolución de estas organizaciones hacia las denominadas BACRIM, que significa bandas criminales emergentes. Estas estructuras surgieron principalmente como una continuación de las actividades criminales que los grupos paramilitares llevaban a cabo, pero sin la misma cohesión ideológica o político-militar que caracterizó a los grupos anteriores. Las BACRIM son grupos criminales organizados que se dedican a una amplia gama de actividades ilegales como el narcotráfico, la extorsión, la minería ilegal, el contrabando, el secuestro y la violencia generalizada. Estas organizaciones se caracterizan por su naturaleza fragmentada y su enfoque en la obtención de beneficios económicos, en contraste con los grupos paramilitares que afirman luchar contra la insurgencia guerrillera. Se formaron a partir de la reagrupación de paramilitares, así como la incorporación de otros individuos desmovilizados o jóvenes que vieron la criminalidad una oportunidad para el enriquecimiento personal, la falta de oportunidades económicas, la debilidad del Estado en ciertas áreas y la persistencia de la violencia en el país también
contribuyeron a su surgimiento y consolidación. Las BACRIM operan principalmente en áreas rurales y en zonas periféricas de las ciudades, donde ejercen el control territorial y mantienen presencia intimidante. Estas organizaciones utilizan la violencia como herramienta para el control social y el mantenimiento de su poder, lo que ha llevado a un aumento de los índices de violencia en algunas regiones de Colombia. El narcotráfico ha sido una de sus principales fuentes de financiamiento para las organizaciones paramilitares y las BACRIM. Estas organizaciones han estado involucradas en todas las etapas del tráfico de droga, desde el cultivo y la producción de cocaína hasta la distribución a nivel nacional e internacional. Controlan territorios donde se cultivan hojas de coca y mantienen alianzas con los carteles de la droga y los grupos criminales para facilitar el transporte y la comercialización de estupefacientes. También han utilizado la extorsión como una forma de generar ingresos y mantener el control sobre las comunidades y los negocios locales. Exigen pagos regulares a comerciantes, empresarios y residentes a cambio de protección o simplemente como una forma de coerción. La extorsión se ha convertido en una fuente de ingresos importantes para este tipo de organizaciones y ha generado un clima de temor y violencia en las áreas donde operan. Las BACRIM son la tercera generación de las organizaciones de tráfico de drogas OTD en Colombia. La primera generación estaba compuesta por los carteles de Medellín y Cali. Estos carteles estaban integrados verticalmente. Fueron organizaciones jerárquicas con una estructura de mando claramente definida, la cual era capaz de gestionar de forma centralizada todos los diferentes eslabones de la cadena de la droga, desde los cultivos de droga hasta su distribución en Estados Unidos. Con las BACRIM de hoy, la diferencia entre el narco y el ejecutor ha vuelto a ser relevante. Aunque muchos líderes urabeños son narcos, estas BACRIM también proporcionan servicios a otros narcos que no forman parte de su estructura central. Hay narcotraficantes en Medellín, por ejemplo, a los que a menudo la policía se refiere como los invisibles, que tienen vínculos directos con los poderosos carteles mexicanos. Ellos tienen acceso a la coca y pueden contratar el trabajo del laboratorio para obtener cocaína. Sin embargo, no tienen el poder para mover la cocaína desde el laboratorio hasta el punto de salida sin riesgo de incautaciones. Ellos no tienen el poder para evitar que otros criminales roben su producto en el camino, ni el poder para asegurar que los transportistas no roben sus envíos. Aquí es donde encajan las BACRIM. Las BACRIM son grupos armados principalmente. Ellos tienen el control territorial, controlan los corredores de movimiento en todo el país, pueden asegurar los puntos de salida y tienen la capacidad para castigar a cualquiera que interfiera con el flujo de narcóticos. La evolución del conflicto. Las agrupaciones guerrilleras no han sido derrotadas y los paramilitares reinsertados han regresado a sus organizaciones. La geografía del conflicto muestra dinámicas de competencia territorial entre agrupaciones paramilitares e insurgentes en coalición con cárteles del narcotráfico. Por delante, la evolución del conflicto armado respondería a un mercado potencial de protección y de seguridad privada, ampliado por una transformación geográfica y territorial. Las teorías del conflicto pueden clasificarse en primer lugar en aquellas que ven el conflicto como un estado patológico y que estudian las causas del mismo y su tratamiento, y en segundo lugar las que aceptan el conflicto como un hecho consumado, analizan el comportamiento a que da lugar. Dentro de esta última categorización se distingue entre las que analizan en toda su complejidad a los que participan en el conflicto, las conductas racionales e irracionales, los cálculos y motivaciones, y a las que se enmarcan en un comportamiento más racional, competencia, fin generalizado de ganar y formas de alcanzar este fin. Relacionar las agrupaciones paraestatales, autodefensas, paramilitares, insurgentes y organizaciones criminales con un periodo específico de la historia en Colombia es bastante común. Las periodizaciones, sin embargo, tienden a presentar como causa originaria la violencia y una inadecuada distribución de la tierra, la naturaleza feudal de los vínculos entre campesinos y terratenientes hacia finales del siglo XIX y una evidente inequidad social y económica, que se ampliará considerablemente con la carencia de un sólido sistema político e institucional. Una clase dirigente distante fue proporcionando la agudización extrema del fanatismo político que tendría, con la violencia bipartidista de los años 50, una de sus expresiones más duraderas.
El surgimiento y la evolución del paramilitarismo y sus relaciones con los cárteles del narcotráfico responden a unas condiciones bastante concretas y diferenciadas. Estas se relacionan con un mundo determinado por unos nuevos valores, el consumo, la delincuencia, la concentración demográfica de la pobreza urbana y una mezcla de ingredientes que ofrece oportunidades a quienes pueden demostrar mayor fuerza para negociar y ofrecer protección en las regiones donde se realizan intensos conflictos territoriales. Bueno, en conclusión del avance, en los avances pues, del conflicto, lejos de ordenarse de acuerdo con planes estratégicos de una sola organización, las bandas emergentes se han vuelto cada vez más comunes. A pesar de la hostilidad causada por el gobierno y la propaganda en su contra, han demostrado ser devastadoras y eficaces. La ideología que moviliza sus acciones en regiones como Córdoba, Cauca, Valle, Nariño o la de La Guajira no es política, ni siquiera puede calificarse como una estrategia contrainsurgente, sino más bien una narrativa específica de las necesidades básicas insatisfechas. Es posible creer que en condiciones de desesperación, el desempleo, por ejemplo, llega a ser una política efectiva. Entonces vemos que no ha progresado pues como la mayor parte porque como hablábamos anteriormente, estos grupos se iniciaron específicamente fue por eso, tratando de contrarrestar esas represalias que tenían contra los más pobres y vemos que eso todavía se sigue viendo. Todavía el poder quiere opacar a las personas más pobres, entonces se van a seguir formando grupos y grupos cada vez con el pasar del tiempo. Tenemos razones para desconfiar de las versiones sobre el final del conflicto armado y el desmonte definitivo de las agrupaciones paramilitares. Los hechos de la guerra son contundentes y nos demuestran que las FARC, aunque mermadas en su accionar, siguen intactas estructuralmente. Y los paramilitares lograron vender a un precio relativamente bajo la idea de una reinserción y obreros y campesinos aún no tienen la reparación que merecen, ni el acceso a las tierras, ni la justicia participación en la política.